últimas es conocer a Cristo, ¿no? Si nosotros amamos, hablábamos, ¿no? Si nosotros amamos a un artista, a un escritor, a un poeta, pues nos interesamos, lo amamos porque porque algo hubo en sus escritos que nos llamó la atención, ¿cierto? Entonces comenzamos y nos enamoramos de esos compositores, de esos autores. Igualmente, cuando conocemos a Cristo, la Biblia dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos, ¿no? La única manera de vivir cristianamente es amando a Jesucristo, conociendo a Jesucristo. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí eh, los días de estudio y en las predicas. Hace 8 días hablábamos de la gloria de Dios, hacíamos esa pregunta, tratamos de exponer algo en este domingo sobre la gloria de Dios, pero todavía vamos a hacer una serie sobre lo que tratemos de encontrar de la gloria de Dios para predicarlo los domingos. Sin embargo, la gloria de Dios es conocerle, ¿no? Y verle, ¿no? He dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, que si en la medida que nosotros conozcamos a Cristo y le amemos y le sigamos, veremos su gloria. Y eso es una manera práctica de vivir, ¿no? Viendo la gloria de Dios. Hoy vemos la gloria de Dios en cuando estamos vivos, hemos comido, nos ha guardado, nos ha dado fuerza. En los momentos difíciles nosotros hemos salido adelante. Eh, de muchas maneras podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No que sean perfectas, sino que Dios va mostrándonos y guardándonos en su misericordia y en su amor. Bueno, leamos hoy. Yo quiero que comencemos ya. Vimos los que le traspasaron. ¿Hablamos de los que le traspasaron o no hablamos de los que le traspasaron? Versículo 7. Nos quedamos en a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces quiero que veamos hoy cómo podemos llegar a entender eso. ¿Qué dice ahí el versículo 7, Dianita? No, Diana pero Díaz. también vimos el tema de que vienen las nubes, aquí vienen todas las nubes y todo ojo lo verá. Eso también lo vimos. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿También lo vimos? Sí, hasta lamentación por él. Ahí Y vimos hablamos, que pero lo que no hicimos hincapié fue en que le traspasaron. Vimos todo el tema de que vienen las nubes y los versículos que hablan de las nubes y lamentación por él y todo ojo lo verá, lo pasamos así por encima. bueno, y los que le traspasaron, Sí, ¿listo? eso no, ajá. Todos los linajes de la tierra, dice allí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, ¿no? Mire que no dice y los que le traspasaron, dice, o sea, hay de alguna manera Una como, separación. pero con una conjunción y, ¿no? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, ¿no? Entonces vemos que ahí está haciendo como un énfasis, ¿no? No está diciendo todo ojo le verá, coma, los que le traspasaron, coma, los, los linajes de la tierra, ¿no? Todos los linajes. No está poniendo comas, sino está llamando la atención sobre cada grupo, ¿no? Sobre cada grupo que está eh, eh, que está, si lo vemos ahí, Que está haciendo una separación, está sí. clasificando como unos grupos. Entonces es para que los veamos y pongamos esa atención en cada aspecto, ¿no? Entonces, bueno, y que entendamos por qué lo está diciendo de esa manera, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que lo está diciendo de esa manera? ¿Y qué pasará con todos esos grupos, ¿no? Por lo menos con los que... Y aquí que viene con las nubes, primero, y todo ojo le verá. ¿De qué está hablando allí, no? Sí. Sin Pues ir de a que los... ¿Ah? pues todos somos todos. Y yo pienso que también habla de los vivos y de los muertos.
Bueno, ahí te puede tener ese alcance de todo ojo, ¿no? Pero entonces estamos hablando de algo espiritual y algo natural, ¿cierto? Ojos que le verán, todo ojo le verán. Supongamos que son los que en el momento que lleguen las nubes estemos, ¿ya? Supongamos por el momento. Pero cuando está diciendo que todo ojo le verá, está diciendo que no es en secreto, ¿no? Porque a a veces, la luz. porque a veces decimos que vendrá como ladrón en la noche. Si hemos leído, Sí, ¿no? Pero sí. vendrá como ladrón en la noche, es que no sabemos en qué momento vendrá. Pero cuando venga, será, todo el mundo se va a dar cuenta. Ujú, vamos a ver cuánto. Entonces no va a ser como las películas que de pronto unos supieron y otros no, ¿no? Y que unos van a decir si vino. En cuanto al rapto, sobre todo vemos eso, ¿no? Pero mira Mm, que aquí está hablando claro de que todo ojo, lo verá. ¿no? O sea que será testimonio a todo ojo. Ateos, Todos. agnósticos, Y lo que... todas las religiones y todos los que creen en todos los dioses y todos son todos. Exacto. Entonces está hablando nos Juan y le está hablando a la iglesia, ¿no? Le está dando como esa certeza y ya lo hemos visto que en otros, el mismo Señor lo ha dicho, porque vendrá con voz de trompeta, ¿no? Con trompeta de Dios, con voz de arcángel. O sea que va a ser un ruidoso, va a ser anunciado con bombos y platillos, ya su venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿De qué estará hablando? Ahí era donde habíamos quedado, ¿no? ¿Qué Ujú. piensan ustedes? Antes de que vayamos a otros textos, ¿qué pensamos nosotros de esto? Pues el que lo traspasaron, yo creería que hace alusión a cuando crucificaron a Jesús, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, que ese pueblo que habló con con la lanza y eso, pues está escrito, ¿no? Sí, Que lo traspasaron en el momento de la crucifixión. Puede hacer alusión a ese pueblo que lo crucificó, ¿no? sí. Y los que lo traspasaron. ¿Qué más dice? O sea, bueno, ¿quién dice otra cosa o quién cree que sea otra? Aunque literalmente fue un soldado que le atravesó la lanza, ¿no? Pero Sí. también puede hablar de los que lo clavaron, ¿no? Lo atravesaron con los clavos, ¿no? Sí, yo pienso que me traspasaron hace como alusión a todo ese pueblo que lo condenó. Ok. ¿Quiénes fueron todos el pueblo que lo condenó? Pues el pueblo judío. Pues El, digamos, Eddie, pues digamos que está representado tanto la religión de ese momento y el imperio romano, que sería un símil de los gentiles, ¿no? Los no judíos. O sea, realmente todos se confabularon contra Cristo, como dice el Salmo, ¿no? Todos se a una contra el ungido de Jehová, ¿sí? chévere ese texto que lo encontraras. Sí, sí, espera, ya miramos. Listo, eso está bien. O sea que, y los que le traspasaron, eh, ya tenemos dos posturas, no, sino dos ideas. Dianita dice, los que lo traspasaron literal y físicamente, que fueron los que le clavaron, ¿cierto? Sí, los que lo crucificaron. Los que estaban ahí, o sea, solo los romanos. O, Ujú. bueno, está bien. Sí, Y todo ese pueblo que lo llevó a la crucifixión. o sea, los sacerdotes y todos esos que lo Sí, condenaron. Pilatos se lavó las manos, él ¿no? se lavó las manos, sí, Pero sin embargo era el que tenía la autoridad para para, redimirlo, para decir exacto, que no lo crucificaron.
todo eso en nuestras lecturas tenemos que hacer ese ejercicio para llegar a comprender lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Y comprendamos. ¿Por qué este texto está aquí presentándonos el Apocalipsis? ¿No? ¿Por qué creen que está este texto hablando lo que hemos hablado? Porque está este texto aquí. El texto es el Salmo 2, del 1 al 6. ¿Salmo 2 qué? Del 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Tiene que ver, pero no está tan concreto, ¿cierto? De todos modos. Claro, no, no, eso es más como una deducción, sí, como... Sí, entonces, puede que después lo utilicemos, ¿me hago entender? Pero chévere que afinemos nuestro sentido de búsqueda, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Y tiene que ver, pero puede, porque dice que los turbará con su ira, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sus enemigos, ¿no? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Pero ahí tendríamos que ver los reyes de la tierra, no está hablando allí no se levantaron los reyes de la tierra, ¿no? Pues digamos bueno, sería pues para mí son como representantes de ese reino. Pero mira que cuando leemos Apocalipsis sí habla que los reyes de la tierra se van a levantar. Al final. Claro, claro. Todos los reyes, ¿no? Y él aquí Sí. habla de reyes, y él dice soberano de los reyes de la tierra en el versículo 5, ¿no? De este mismo capítulo. Sin embargo, hay otros textos en los cuales nosotros vemos esa palabra traspasaron y que pueden ser más directos. ¿Se acuerdan que hablamos que el Apocalipsis tiene muchas alusiones al Antiguo Testamento? Sí. Entonces, les invito a que vayamos a Zacarías 12, 10. Zacarías. Zacarías, a mí está casi al comienzo, cuando comienza el Nuevo Testamento, atrás. Zacarías 12, ¿qué paz? 10. Amén. ¿Sí? Sí. Este texto habla de la liberación futura de Israel, de Jerusalén. ¿Sí? Sí. Y les está prometiendo que después de todo ese exilio y todo ese sufrimiento, pero también de toda esa rebeldía de Israel, como dice el Señor que por amor de su nombre nos restituiría, ¿no? A este pueblo. No porque ellos lo merezcan, sino porque Él lo prometió, ¿no? Y Él vindica su nombre, ¿no? Entonces, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. En estos días leía, por ejemplo, a Moisés, cuando están en Egipto
como el pueblo gime, ¿no? Dice la palabra que Dios se acordó de su pacto, ¿no? Es decir, Dios cumple. Y como se acordó de su pacto y oyó los gemidos de su pueblo, descendió a salvarnos por medio de Moisés y todo lo que sabemos de las plagas y todo eso. Pero siempre el Señor dice que por amor de su nombre, ¿no? Él nunca va a dejar, y cuando termina Jesucristo dice que he glorificado tu nombre, ¿no? He vuelto a darle a entender al mundo quién eres tú, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Te he dado la fama que tú, te he vuelto a la fama o a la gloria que tú tienes, ¿no? Entonces, miren Zacarías 12:10 como dice, en esa promesa de Dios. ¿Cómo dice? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel Démosle. día habrá gran, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Hasta ahí. O sea, porque es que tenemos que entender por qué van a lamentar, ¿no? O cuál es el lamento, ¿no? ¿Por qué van a lamentar estas? Y dice, y los que le traspasaron. Y todos los linajes, si ve que aquí están hablando de linaje de la tierra, Sí, y allá en- porque lo podemos tomar como toda la tierra en el sentido de, pero ahí la palabra linaje no son naciones, sino todas las etnias, ¿no? Todas las tribus, todo. O sea, mirar allí como de qué verdaderamente está hablando, ¿no? Y dice que los que le traspasaron, ¿no? Y aquí también está diciendo, y mirarán. Mira que hasta el versículo 9 está hablando está hablando del día en el que el Señor eh, eh, descenderá para defender a Israel, ¿no? ¿Sí? sí. Dice profecía, leámoslo desde el versículo 1 al capítulo 2. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. O sea, cuando Jerusalén esté sitiada. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados bien. O sea, el Señor va a cumplir su pacto de cuidar a Israel, de restituir a Israel. Todas las naciones, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén, el que entre, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David,
y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como si se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón o Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Quiénes son los que van a lamentar? Todas las tribus de la tierra. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, No, de Jerusalén. ¿quiénes están lamentando? ¿Quiénes son los que van a lamentar? Mira que dice, el Señor está diciendo, por eso es que digo que para que afinemos la lectura, ¿no? Y esto se pone bueno cuando vamos, ¿te Ahí acuerdas dice que los linajes, de quién? cada linaje de la tierra, y cada linaje es de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje aparte. O sea, todos los linajes de la tierra lamentarán. Mira cuáles son los linajes de la tierra, si estás diciendo el linaje de la tierra. El de David, el de Lee- Natán, el de Leví, el de Simeí, y al final dice, y todos los otros linajes. Entonces está Por eso, diciendo todos los linajes de la tierra. pero mire el versículo 12 y léelo despacio. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los Coma, descendientes de coma. la casa de David y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y las mujeres por sí. ¿Ya? Está hablando de los Ya- pueblos que de Leví, las tribus, ¿no? De Simeí. Sí, Allí ya, una de las 12 tribus de Israel, que es donde se supone que descendemos todos. o sea, digamos que lo que está diciendo es que todo Israel lamentará. ¿Ya? Allí en ese capítulo está diciendo que los descendientes de imagínate, los descendientes de la cabeza de David, de Leví, y que llorarán como una mamá cuando llora por su primogénito. Dice más atrás, Sí, ¿sí? o por su único hijo. Ujú. Su único hijito o por su primogénito, ¿no? Su primer hijo, ¿no? El hijo que era el orgullo o sobre quien era, donde el primogénito generalmente es sobre quien tenía toda la herencia, sobre quien tenía toda la esperanza, era el que mandaba después en la familia, etcétera, etcétera. Y miren que lo que está diciéndonos allí es que, y ellos son los mismos que Dios va a defender, es lo que está diciendo allí Isaías, ¿no? Que va a levantar contra todos los que se opongan contra Israel. Si lo leemos ahí, mira, por eso leí todo el capítulo. El capítulo 12. Versículo 3. El versículo 2, aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¿Ve? Todos los que hayan sitiado en el sitio contra Jerusalén, ¿sí? De todos los pueblos de alrededor contra Judá, o sea, todos los que hayan rodeado a Judá para acabarlo. Va a haber una batalla, que eso lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis.
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. O sea, ¿cómo cae una piedra sobre una piedra pesada? O sea, como fortaleza, ¿no? A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, como cuando cae una piedra sobre algo, ¿no? Una piedra pesada. Y le caigo en una piedra pesada sobre un pie, ¿qué pasa? ¿No? Versículo 3. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, ¿sí? Contra Israel, ¿sí? Contra Judá. Versículo 4. En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Tiene que estar hablando de defender a Israel? De defender a la casa de Judá. Sí. Y los capitanes de Judá, mira, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Dios, en Jehová de los ejércitos. Van a reconocer que la fortaleza de esos habitantes son Es Dios. Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. O sea, ¿qué pasa con el fuego? Les está diciendo que va a poner fortaleza en Judá, ¿no? Y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor. ¿Te acuerdas? Ahora sí coge sentido el salmo de que leyó que todos sus enemigos herirá con vara de hierro. Y Jerusalén será otra vez habitada. Jerusalén otra vez será habitada en su lugar, en Jerusalén. ¿Te acuerdas que fueron desterrados y exiliados? Entonces, Una pregunta, pastor. sí. Entonces, ahí debemos tomarlo literal para las 12 tribus de Israel. Miremos, yo creo que a eso es que tenemos que llegar, a entender qué dice el texto. Pues el texto como tal lo entiendo, lo leo, lo veo, lo entiendo de las 12 tribus, porque pues por lo general hacen mención a todos los linajes de la tierra, pero en ese caso habla de las tribus de Israel. Entonces, por eso la pregunta, debemos tomarlo es literal el texto. Sí, por lo menos en Zacarías, sí. Sí, pero entonces, digamos, sí, digamos, ahí sí como dicen el texto en su contexto, pero a la vez el profeta usó ese texto, ¿sí? Digamos, para, bueno, para la profecía, pues, que se dio en Apocalipsis. Sí. Bueno, a mí me gusta es que miremos todo esto es porque uno se da cuenta que, por ejemplo, Zacarías le está hablando a ese pueblo es hace 400 años, esto es más o menos 400, 600 años o 500 años antes de la venida de Cristo, ¿no? Los judíos esperaban, eso que está diciendo, estaban esperando un Mesías que acabara con todos sus enemigos físicos, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Cierto? Pero nosotros que ya hemos entendido un poco, o de acuerdo a lo que estamos viendo, hasta ahorita estamos viendo, entendiendo qué es lo que nos traspasaron de alguna manera, y dos, faltan ahorita otros versículos, uno de Jesucristo que habla de esto también, hace alusión a estos textos también, pero por el momento estamos mirando, estamos es como escarbando, ¿no? No hemos llegado a una conclusión. Si son todos los de la tierra, si es Israel. Estamos hasta ahorita en este texto. ¿Sí? sí. Para ver hasta dónde llegamos. Y por eso es que es bueno esa participación que estamos haciendo. Porque cada uno va diciendo, entonces no están diciendo, no, como lo dijo Gabriel, entonces es cierto, no. Estamos viendo lo que dijo la palabra, ¿no? Y desde esa perspectiva es que vamos avanzando. No desde lo que yo diga, sino desde lo que diga la palabra. Y si encontramos otro texto que nos ayude, pues mucho mejor, ¿no?
Pero por lo menos aquí estamos viendo que lo que está diciendo Juan en el Apocalipsis tiene un nexo con esta profecía. Que Zacarías, cuando estaba diciendo esto, nunca estaban pensando en el pueblo gentil, ¿no? Pero Dios sí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí o qué, Luchini? Me parece que en ese caso, Zacarías y aquí Juan en el Apocalipsis habla estrictamente de Israel. Sí, o sea, no está incluyendo los pueblos gentiles como Abraham, sino que es exclusivamente para Israel. Puede Eso es ser lo que, así. eso es lo que veo, eso es lo que Hasta ahora, veo ahí. leyendo esos dos textos hasta ahora, pero cuando lo leímos solo en Apocalipsis, parece que todos los linajes de la tierra, ¿no? Sí. ¿No? A ver, ahí lo que tiene es que como habla de las tribus y nombra las tribus, Leví, Judá y Pero todo, en Zacarías. no, ahí entonces, no, en Apocalipsis, entonces hace alusión, No, Luchito. No, porque en Apocalipsis dice, he aquí, vienen con las nubes y todo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Miremos otra Ahí no versión. habla de las tribus. lo que tiene es que ahí habla linajes de Israel, linajes de la tierra, hablando de las tribus. Cuando se refiere a todo, habla de la iglesia de Cristo o de la iglesia en general, que es donde nos incluimos nosotros. Lo que veo yo, por ejemplo, es que eso es lo que veo en el cuando leemos Génesis solo, podemos entender que son todos los linajes de la tierra, ¿cierto? Génesis o Apocalipsis. Apocalipsis, perdón. Yo lo entiendo así, que son todos los linajes de la tierra, pero si miramos en Zacarías, ya ahí se cierra la brecha y va solo a las 12 tribus de Israel. Yo lo entendí así, Los linajes de todos modos, de sí. las 12 tribus. De todos modos, según la Biblia, ¿no? Más o menos todas, ¿se acuerdan de las 12 tribus de Israel y de antes de Noé, de donde salen los cananitas, los semitas y los jafetitas, Jafet, que es Cam, Sem y Jafet, que dice que de allí Sí, los salieron 3 hijos de Noé. todas las tribus de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver eso, sería chévere, ¿no? Por eso es que les digo que necesitamos realmente, por lo menos, ser un poquito más profundos en nuestras lecturas, ¿no? Para como querer encontrar esa verdad. Y si no la encontramos, por lo menos van a surgir preguntas que van a exigir que adentremos más, ¿no? Y que entre todos busquemos la verdad, ¿no? Entonces, y por eso digo que no somos eruditos, pero por lo menos estamos tomándonos el trabajo de llegar a ciertos aspectos. Si quedan dudas, que sean dudas que podemos resolver en el futuro buscando algún otro mecanismo para llegar a esa verdad, ¿no? Pero por lo menos ahorita estamos viendo que todas las que está hablando de todos los demás linajes, como está hablando de un conjunto de linajes conocidos para ellos, que son los descendientes de David, los descendientes de la casa de Natán, los descendientes de la casa de Leví, los descendientes de Simeí, por sí, y sus mujeres, cada una por sí mismos, ¿no? Y todos los linajes, ese cada uno por sí y sus mujeres por sí, ¿no? Tocaría mirar, yo tengo aquí otra, no, pero yo no tengo esa versión, sino no la tengo sino en la... Perdón, ahí dice, bueno, traspasar es infligir y quebrantar. Y yo veo ahí en Daniel 9, habla sobre eso y habla sobre Israel y sobre todos los que infligieron y ¿Daniel qué? quebrantaron. Daniel 9. Daniel 9. 9:11, pero pues si uno lo lee todo el 9, ahí habla
bien sobre todo lo que, pues, los que infringieron, los que quebrantaron la ley de Dios y fueron los que traspasaron pactos, todo. 9, Ah, ese sí está 9:11, mejor. pero todo 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y si lo leemos desde el 7, pues ahí habla, pues digamos como más claro. Desde el 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostros, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, porque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ahí viene, todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer su voz. espérate, busco otra Biblia. Sí, este versículo sí está más claro a quién se refiere con eso de los traspasaron, los que lo traspasaron. ¿Cómo dice Dianita? Que este versículo sí habla, es más claro sobre quiénes fueron los que lo traspasaron. Pero aquí está hablando de traspasaron la ley, ¿no? Aquí están hablando de que traspasa, en cambio en los otros textos están hablando de alguien que traspasaron, a Jesús, ¿no? Los que lo traspasaron. Aquí está hablando de traspasar la ley. Está interesante ley. para estudiarlo. Sí. Sí, así es. Sí, son dos cosas diferentes. Sí. Son dos cosas diferentes. ¿Cierto? Porque, pero está bien, de eso se trata, porque nos obliga a leer con cuidado y de paso estamos aprendiendo otras cosas, ¿no? Allí, cuando de pronto vamos a recordar ese texto. Pero toca mirarlo también, y eso, de eso se trata, ¿no? Miremos Zacarías, aquí lo tengo. No, yo no lo entiendo como lo entienden ustedes. Para mí sí está ¿Cuál? relacionado porque es que acá dice el que mencionó Margarita, Daniel 9:11. Sí, O sea, también está hablando de personas, sí, traspasaron la ley, pero dice todo Israel. O sea, también está hablando de personas que traspasaron. sí, Todo Israel traspasó. Y Dianita, en el de Apocalipsis dice, Dianita, lo que y pasa los es que le que traspasaron. a pero Israel fue dada la ley. Sí, la ley, está hablando de la ley de Dios que fue dada a Israel. Sí, Por eso nombra a Moisés, que por Moisés fue dada. Sí, a Moisés fue dada la ley. Entonces, por eso dice que en Daniel también dice que nos salimos de esa autoridad, ¿cierto? Hablando de la ley de Dios. Y en Apocalipsis está hablando de a quien traspasaron, que es a Jesucristo. y mira cómo dice Zacarías 12:10, léelo de nuevo, y verás. los que les traspasaron. Y los que les traspasaron. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mirarán, Sí, ¿ves? sí, Está hablando, mirarán a mí. Sí, de ¿ya? Jehová. Entonces, lo que de pronto y mira que Apocalipsis también está hablando de Jesús. Mira Sí. Apocalipsis. Sí, he aquí que viene en las nubes y todo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, Pasaron y los que le traspasaron. al que viene en las nubes.
con las nubes. ¿Sí ves? Sí. Ujú. Sí, Entonces, estamos determinando, ya sabemos que al que traspasaron fue a quién, a a Jesucristo. Jehová. ¿Sí? Ujú. De alguna manera Sí, también, hijo. de alguna manera yo veo una relación en lo que está diciendo Margarita, pero todavía no, pero eso ya es más interpretación que llegar de hecho, Israel de todos modos fue quien mató al Señor, Traspasó. sí, aunque dice que Dios quiso quebrantarlo, ¿no? Dice en Isaías, ¿no? Pero está hablando y por eso el libro de Zacarías nos ayuda, sí, ciertamente es Israel, pero miren que dice que derramará espíritu de gracia, ¿no? En Zacarías. Entonces, Y oración. mirar, dice allí, mira el versículo 12, el 10 de nuevo y verá que es hermoso. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y Ay, oración. ay, Y ay, mirarán a mí en rostro. mira, es que lo que está diciendo Juan en Apocalipsis, con miras a lo que ya va a decir que Israel, o sea, todo lo que va a suceder, el Armagedón, todo lo que vemos que viene, la bestia, la persecución, los 144,000. Bueno, con todo eso, de alguna manera en nuestras cabezas. O sea, lo que quiero que veamos es que cuando uno ve toda la película, una película de cine, uno la vio, y de pronto usted puede comenzar por el final y se acuerda, ya sabe por qué llegaron a ese final. O usted puede ir, ya cuando usted la ha visto 1, 2, 3 veces, usted la ve en el minuto 10 y ya sabe qué ha pasado antes y qué ha pasado después. Cuando uno conoce la película, Gracias. cuando uno conoce la película, uno la puede manejar, ¿no? Aquí, ¿en dónde van? Sí, uno ya sabe, cuando la sabe no se la cuenta al que no la ha visto, ¿no? Para no dañarle el final, pero sí le habla de lo que ha pasado antes, ¿no? Si viste cuando mató a la niña, miren, ya comienza uno como a relacionar esos puntos y puede tejer la idea, ¿ya? Cuando yo digo que leamos y leamos y podamos entender, por lo menos aquí estamos entendiendo algo, o por lo menos está mostrándonos que es el pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando dice que le derramó, yo derramaré espíritu de gracia y de qué? Y de oración. ¿Ya? Solo cuando Israel, solo cuando Israel haya recibido ese espíritu de gracia y de oración, podrá lamentar. ¿Qué lamentarán? ¿Por qué creen ustedes que va a lamentar? Porque lo tuvieron a él y no le reconocieron como Dios, fueron incrédulos. ¿Dónde lo estamos viendo? Y aquí Zacarías nos está abriendo los ojos. Nos está diciendo que ese pueblo que va a poner a Israel y que Judá y que van a decir que con la fuerza de Dios y van a vencer, ¿cierto? Será como piedra Jerusalén, ¿no? Que aplastará que ahí es donde yo digo que tiene relación con lo que dice el capítulo 2 de los Salmos 2, ¿no? Es decir, cuando comenzamos a entender, no es lo mismo que leamos Apocalipsis y sigamos derecho, sino que entendamos cuál va a ser la causa de ese lamento. Dianita ya va por ahí encontrándola. Se van a arrepentir de haber negado al Mesías, ¿no? Sí, así es, de haber traspasado al Hijo, al ungido de Jehová, A su Mesías. al escogido, al Mesías. A su Mesías.
y van a recapacitar sobre todo lo que hicieron, ¿no? Mm. Pero Y- mire que, Edison, Pero digamos que, o sea, Zacarías, si uno lee la profecía de Zacarías, como también pasa con varios salmos, ¿no? Que sí, digamos hacen alusión a, digamos, se puede decir que es una profecía mesiánica o un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque pues estaba velado en ese tiempo, pero pues por el Espíritu de Dios, eh, por medio del profeta, digamos, en este caso el apóstol Juan, por medio del apóstol, se ve la intención del Espíritu Santo en ese momento, porque son como palabras veladas, ¿no? En ese entonces, digamos, de pronto no se entendía muy bien cuando decía y llorarán por aquel que traspasaron. Yo creo que ellos dirían como así, ¿sí? Sí, o sea, pero, pero ¿por qué estaban veladas? ¿Por qué van a lamentar? ¿Serán culpables o no serán culpables? no, sí, Así son culpables. sí, pero, ¿Será o sea, me lo que refiero a que cuando usted lee, o sea, cuando uno lee esa parte que estamos leyendo, sí, O de sea, que Zacarías. mirarán a mí a quien traspasaron. O sí, sea, ellos cuando le leyeran eso, o sea, digamos, cuando el profeta Zacarías le dijo eso al pueblo, ellos, ¿qué entenderían, por ejemplo, cuando él les está diciendo esto? ¿Sí? Es igual que cuando Isaías anuncia la venida del Señor. Ujú. Era una profecía, era algo que se iba a cumplir. Ahorita en Apocalipsis vemos parte del cumplimiento. ¿Mm? Vemos más claramente, exacto. O sea, lo que yo voy es eso, digamos, el pueblo cuando, pero ¿cómo así que llorarán y mirarán a mí a quien traspasaron? ¿Qué pensaría el pueblo cuando digo Zacarías eso? Ah, traspasamos la ley, de pronto pensaría el pueblo de Israel. O sea, hemos pecado contra Jehová y hemos fallado. ¿O qué pensaría el pueblo, digamos, en ese momento? Ahí creo que leían a Daniel y se daban cuenta que era la ley. quién sabe. No, es Pero sí, eso, o sea, no. O pero sea, sí, como para ver esa revelación progresiva. Bueno, eso que nosotros hablamos de que progresivamente Dios va yo revelando las... estoy de acuerdo ¿sí? con yo estoy de acuerdo contigo. Lo que digo es, sí, ellos están, ¿qué entenderían, no? Pero no, pero en cuanto al estar velado, lo que yo digo es que o lo que la Biblia dice de alguna manera era por la dureza del corazón de ellos, ¿no? Que Sí, Dios no escogió a un pueblo por lo bueno que fuera, sino de lo débil y de lo menospreciado. El pueblo judío era un pueblo de pastores, de comerciantes, el pueblo judío no era qué belleza, ¿no? ni era un pueblo de guerreros tampoco. O sea, bueno, en teoría no. Entonces, lo que yo pienso, ¿no? También todos tenemos ese derecho, pero yo sí estoy de acuerdo en que estaban velados de alguna manera, como dice Edison, pero lo que va a ser como lo que los va a llevar al lamento es haberse dado cuenta de la dureza de sus corazones, ¿no? Sí, sí, claro, que le fallaron al Señor, de que todo el tiempo pecaban y iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo estuve con ¿Y vosotros como eso no es lo mismo? ¿Cómo, negrita? Pues eso no es lo mismo que no, digamos, no hacían caso a los estatutos de Dios, digámoslo así. ¿No es lo mismo? Pero No es lo cuando mismo que Margaret. sí, Lo que están diciendo, pues no, no creemos en Dios, digámoslo así. Sí, No cumplimos sus mandamientos, sus cosas y estamos transgrediendo a Dios, a Jesús, que fue el que vino aquí a mostrarnos a Dios. O sea, no lo conocemos, por eso pecamos, por eso hacemos todo eso.
pues por eso O sea, todos transgredimos, ¿no? o sea, lo que tú dices es cuando se refiere a traspasar es que pecamos contra él, ¿sí? Algo así. Sí, claro. O sea, para ti es un símil. Bueno, similar, bueno, igual. ¿Sí? Pues Así es lo que como infringir los mandatos de Dios, Sí, digamos que eso era lo que sí, estábamos hablando ahorita, de la distinción de que en un texto cuando habla de traspasaron mis mandatos, está hablando precisamente de la ley, y en otro texto pues está hablando de que llorarán, mirarán a mí a quien traspasaron, y que ya habla pues del sacrificio de Cristo literalmente. Podemos también pensar que una cosa es el cumplimiento de la ley como tal, ¿cierto? Traspasar la ley. Otra cosa es no creer en el Mesías, en el Cristo y matarlo, ¿no? O sea que Ujú. lo que Sí, está hablando, esos son dos escenarios diferentes. está hablando que el problema de Israel no fue la ley como tal, sino desconocer, no reconocer, no No creer en que, reconocer, Al no creer. Mesías. Mm. es que la incredulidad es lo que va a hacer que lamenten, porque todos hemos pecado, pero no todos van a lamentar. Ujú. Sí. Y yo pienso que cuando dice que todos los linajes de la tierra lamentarán, está hablando de todo esto que está sucediendo. Miremos otro versículo a ver si nos ayuda, que está en Mateo, ¿sí? Sí. Como para destrancarnos un poquitico o para adorarnos un poquito más. Mateo, ¿qué? Espere, no acelere, no se acelere, China. Porfa, cerrar los micrófonos. Mateo 24:30, Dianita. Todos vamos allá. El último acá está gaseosa el domingo. Ya, amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Desde Y el 20 entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. desde el 29. ¿Está serio, pastor? Bueno, la venida del Hijo del Hombre. E inminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sigue. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dale. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, de todos modos, entonces, lamentarán Todas las tribus de la tierra. todas las etnias, no está diciendo de naciones, ¿no? Todas las etnias, de donde se desprende todo. Pero, ¿será que los cristianos van a lamentar cuando venga Cristo? No. ¿Cierto que no? Nos lo dice Tesalonicenses, ¿no? Ujú. Y nos lo dice cuando vea la venida del hombre, 5 vírgenes y cinco sensatas y 5 insensatas, ¿no? Entonces, de pronto, cuando se habla de todas las naciones, yo creo que está haciendo alusión primeramente a Israel y a toda su, dice que tribu por tribu, o sea,
está haciendo como una distinción en el sentido de que todas esas tribus, ninguna se salvó en esperar al Mesías o en creer en el Mesías que vino ya, ¿no? Porque todo Israel espera al Mesías, ¿no? Entonces, cuando venga ese Mesías, va a haber un lamento y va a haber el motivo de ese lamento y el motivo y lo que Juan está diciéndonos a la iglesia es que en palabras de Jesús, en palabras de los profetas, ahora la iglesia que va a entrar en un tiempo de dificultad, de confusión, tiene esa certeza, ¿no? Para perseverar. Siempre he dicho que el Apocalipsis nos prepara, ¿no? Lo hemos dicho, vemos que la iglesia es la novia que está siendo preparada y que al final se va a vestir de lino fino y todo eso que vamos a ver en los capítulos ya después de donde se finiquita todo, ¿no? Pero en términos generales el Señor está diciendo también de lo mismo, ¿no? Habrá un lamento, ¿no? Dándole fuerza. Aquí también ellos están presuponiendo que están hablando de Zacarías, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, podría ser, porque dice, Viendo las nubes. lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo que yo sí puedo pensar también es que lamentarán todas las tribus de la tierra también, de todos los que no creyeron, ¿no? Sí, los que no creyeron. Pero hay un énfasis especial en Israel. Porque Israel, de todos modos, vamos a ver ahí que entra de una manera diferente a cuando se acaba, cuando diga que cuando se complete la plenitud de los gentiles, dice, ¿no? En Romanos. Bueno, esto conlleva que entendamos por lo menos de que, por qué lamentarán, ¿no? Y quiénes lamentarán, ¿no? Por eso, como hijo de Anita, le está diciendo a la iglesia, ¿cierto? Y está asegurando, sí, amén. ¿Dónde están los hermanos que a ver, se me perdieron todos? Ah, no, aquí están. No, acá estamos. ¿Qué dice Luchini? Dice sí. En parte estamos viendo de qué es a la tribu de Israel, pero en parte es cuando hablamos, entonces entramos a hablar de todas las tribus de la tierra hoy y que como hace alusión a la iglesia. Entonces, ¿estamos viendo si es a la tribu de Israel o a toda la iglesia? Porque No, queda uno ahí un poquito despistado. que a la iglesia lamentará. Sí, o sea, digo si nombramos que es a toda la tierra hoy, entonces nos dice que es más a Israel, pero en parte nos dice ahorita, por ejemplo, que es integrando toda la iglesia. Entonces, ¿lo tomamos como a Israel o como a la iglesia? A la iglesia no, que la iglesia va a lamentar. Exacto, entonces precisamente miraba eso, ¿no? Que en Mateo dice que inmediatamente o inminentemente después de la tribulación. Sí. Es cuando vendrá la señal, verán la señal y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿no? Sí. Y hará a sus ángeles con poder, sí, con poder. Sí. Entonces, tomamos este versículo de Mateo. Y recogerán ¿sí? a sus ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Todos los llamados que creemos en Cristo. Pero en este caso, entonces, ya con relación a toda la iglesia, no solo Israel.
¿Cómo Y así, en Luchito? Apocalipsis parece que hace alusión. ¿Alusión a qué, Luchito? Aquí dice que todas las tribus de Israel, todas las tribus de la tierra, como habla en Apocalipsis. Todos los linajes. Pero en Apocalipsis, exacto. Pero aquí dice todas, Mira, todas las tribus de la tierra. Luchito, ponle cuidado. Señor, Apocalipsis usa una figura que es I. O sea, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de toda la tierra, ¿no es así? Harán lamentación por él. Estamos diciendo que por eso estamos buscando, porque cuando da esa figura como de está buscando la atención en cada grupo de lo que está hablando, ¿ya? Cuando llegamos a Zacarías podemos deducir que ese I de los que los traspasaron por lo menos son el pueblo de Israel, ¿no? En términos de profecía, en términos de lo que está diciendo allí, ¿por qué van a lamentar esos linajes? Porque se van a dar cuenta cuando el Señor los ponga y los defienda, cuando vengan aquel día, dice, y que todos sus enemigos los aplastará. Es una promesa. Ellos van a lamentar, pero el Señor va a derramar, pero antes de lamentar, el Señor les va a derramar, dice que derramará espíritu de gracia y de oración, ¿no? Y lamentarán. Solo cuando haya sido derramado en ese pueblo, o sea, cuando hayan creído, porque derramar el Espíritu Santo es nacer de nuevo, ¿no? Ellos no lo están entendiendo así, pero nosotros sí. Solo cuando crean y vean la gloria de Cristo venir, entonces ellos se van a lamentar. Solo cuando en ese sentido, Edison está diciendo cuando se le quite el velo, ¿no? ¿No? A Israel, de alguna manera, ese velo que tienen por el pecado y porque bueno, todo lo que podamos ya meternos ahí. Pero la razón de esa lamentación del pueblo de Israel es porque ellos fueron los que le traspasaron. Y mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron. Ahora, eso para Apocalipsis es dar una certeza y por eso más adelante va a hablar de toda la victoria y de todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel aquí en el Apocalipsis. Pero esto es como la introducción y está diciendo sí, amén, ¿no? O sea, todo esto es verdad. ¿Por qué? Porque Juan, aunque lo había leído, aunque lo conocía por Zacarías, aunque lo conocía por Daniel, aunque lo conocía por muchas cosas, ahora quien se lo está revelando es Jesucristo mismo en un cuerpo que ya vamos a ver que es más que glorificado, exaltado y va a caer como muerto, ¿sí? Por eso Juan está diciendo, sí, amén, sí es cierto. Juan le está dando un mensaje de certeza a la iglesia. Esta revelación nos sirve para que veamos la certeza y el cumplimiento de todo eso que estaba profetizado, que estaba nublado de alguna manera. Y ahora Juan, que ha visto a Cristo, y a Cristo como lo va a revelar ahorita, ahora sí está diciendo, sí, amén. ¿Me estoy haciendo entender? No lo está diciendo como yo sé teológicamente o yo sé bíblicamente, sino que Juan está diciéndole a la iglesia, Dios mismo me lo está mostrando. ¿No es más seguro esto que Zacarías? ¿No es más seguro esto que aún las mismas palabras del Señor Jesucristo en la carne, ahora que ha resucitado y ahora que lo está viendo de otra manera, más cierta todavía? Entonces lo que Juan quiere es que no, y lo que el Apocalipsis quiere es que todo eso que Cristo le revela a Juan, o sea, Juan le está mostrando la película a Juan de las cosas que son y de las que sucederán pronto. Juan está viendo la película.
en el espíritu, dice que estaba en el día del Señor y, ¿sí? Y eso es lo que hace este libro todavía más potente que los otros libros en el sentido de que aquí nos está cerrando la película. Pero Juan lo está corroborando con una profecía de Jesucristo resucitado y en ese cuerpo que vamos a ver ahorita. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que nosotros como iglesia, mejor dicho, nos está remachando en nuestra fe. Una cosa es lo que dice Tesalonicenses Pablo, que vendrá en en la nube, ¿cierto? Y otra cosa es que el Señor le está mostrando la película con esos símbolos que vamos a ver y todo eso, y Juan lo está viendo. No solo lo está suponiendo, no solo está creyendo en la profecía que había 400 años antes, sino que está creyendo en lo que en tiempo real Dios le está mostrando. ¿Me hago entender? Sí, claro, padre. No es lo mismo que tú me digas o que yo te diga porque he visto libros y te diga que el Museo de París o del Prado es una belleza. Yo te puedo decir desde acá, el Museo de París del Prado en España es una belleza. Pero otra cosa es que yo ya lo constate y lo vea allá, ¿no? Realmente. Y yo le puedo decir, sí, hermano, es una belleza. Si usted viera, yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo sentí. ¿Sí? Lloré cuando vi el cuadro de las Meninas de Velázquez. ¿Sí me hago entender? Juan está diciendo eso. Ahora nos va a decir, miren, esto es tan cierto que cuando lo vi caí como muerto. Y si nosotros no creemos esto, entonces, como digo siempre, apaguemos y vámonos, ¿no? Lo que está diciendo Juan es, yo lo estoy viendo con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Esa es la fuerza del Apocalipsis. ¿Ya? Si vemos Ezequiel, todos recibieron visiones. Daniel recibió la visión de las 70 semanas. Y el Señor le dice, selle esa visión, porque no es sino para el tiempo que ha de venir. Una visión. Mientras que aquí ya el Señor le dice, no la selle, porque esto ya es un hecho, ¿no? Y se lo voy a mostrar a usted con lujo de detalles. Por eso el Apocalipsis cierra todo esto, ¿no? Y yo lo creo. O sea, esto me da certeza. Si no lo creo, porque no lo entiendo X o Y, y por eso es que les digo que tiremos tiempo, ¿no? Porque yo podía pasar esto en 2 minuticos, podríamos pasar y decimos, ya entendemos, ¿no? Pero todo esto que se genera es como que nosotros tenemos que pellizcarnos, y vuelvo y digo, y no comer entero, no pasar entero, entre mejor nos preparemos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, ¿no? Nosotros no hemos reflexionado en esas palabras, ¿no? Columnas y baluartes, o sea que nosotros tenemos que ser los que afirmamos esta verdad a nuestros hijos, a nuestra congregación, a los que vienen, y baluarte los que defendemos, ¿no? Todos los ataques a esta verdad. Entonces, la importancia de que nosotros nos pongamos así a mirar es para nosotros poder tener por un lado, ese conocimiento y esa fortaleza y nuestra fe afianzada, ¿no? Si Cristo lo dijo, una cosa, pero Cristo le dejó ver más para que le escribiera a quienes, a las iglesias, ¿no? Escríbele a las iglesias, ¿no? Es un mensaje que la iglesia necesita para afianzarse en lo que viene y en lo que estamos viviendo, ¿no? Si quieres despertar la fe, esto nos despierta la fe. Si queremos despertar a seguir predicando el evangelio, esto nos tiene que hacer sacudir, ¿no? Para seguir defendiendo el evangelio. Entonces,
Hasta ahí porque son las 9:20, ¿no? Pero por eso digo que ojalá fuera, le apuesto que si fuera más seguido, nos encarretaríamos más y digo encarretarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Amaríamos descubrir cada cosa que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué dicen los hermanos para antes de dormirnos? Bueno, necesitamos nosotros eso que derramó entonces el Señor en Zacarías o que prometió al pueblo de Israel. Ya lo Espíritu de gracia y de oración. Pues si el Señor Jesucristo lo que Pero ya lo derramó, que lo ya lo despierten, derramó. que lo despierten. No, eso O es sea, que lo sí tiene que que tú, no él. Él ya lo derramó. Y los que tenemos que disfrutar esto somos nosotros. Él ya derramó su amor. El resto es nosotros tener la voluntad, porque si no lamentaremos también. Él se mostró el pueblo de Israel. uy, espere que no le está escuchando porque ¿Cómo? no le estoy escuchando bien. Que A ver, Jesucristo amó. Sí, Que Apaga el Jesucristo- micrófono, Luchito, un momento a ver si es el tuyo. listo. que Jesucristo ya no es que despiértate tú que duermes, dice la Biblia. Es que ya no es problema de Jesús. Jesús ya vino. Por eso lamentarán ellos, porque vino y por su dureza de corazón no quisieron creer. Vieron los milagros, vieron las señales, hasta saben que resucitó y no quisieron creerla, ¿no? Lo mismo que nosotros. Por eso si oís pues su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Ya el problema no es de Cristo ni de Dios. El problema es de la iglesia. Ya no tenemos que nosotros, ¿qué más esperamos de Dios? ¿Que nos dé fuente para despertarnos? No. Precisamente esto es lo que este versículo nos sirve para de pronto una prédica de aplicación, ¿no? ¿Quiénes son los que se lamentaron, no? Los que viendo todo lo que hizo Dios por ellos, por eso estamos en Zacarías, ¿no? Y les los defendió y todo eso, y fuera solo cuando derramara su espíritu. Pero en nosotros ya derramó su espíritu. Y Jesucristo también está diciendo todo lo que hice. ¿Cuántas veces quise juntarlos y ustedes, como la gallina, y ustedes qué? No quisieron, ¿no? No quisieron. ¿Cuántas veces tenemos que nosotros hacer esto o no quisimos hacerlo, no? Allí es donde está la aplicación de alguna manera. Cuando yo insisto en que el Apocalipsis es el Señor mostrándole la película a Juan y diciéndole, dígale a la iglesia, muéstrele la película que yo les mostré, que yo le demostré. Para que cuando vengan no digan que no les dijimos, ¿no? Ese es Apocalipsis, ver la película. Nosotros por eso somos más privilegiados porque entendemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso los invito a que ahondemos y miremos porque hay cosas que tenemos que meternos como este pedacito que por lo menos Dios nos muestra que lamentarán los que no hayan creído, los que no sean iglesia. Pero a Israel le dice, ustedes van a lamentar porque yo vine y ustedes no creyeron que yo venía. Vino el Mesías y no lo reconocieron, a lo suyo vino. Cuando venga la segunda venida van a decir, uy, nosotros era aquel que traspasamos. Y todas las linajes de la tierra, por lo menos donde se haya predicado el evangelio, van a lamentar también. No hay excusa por cuanto todos pecaron y fueron destituidos.
y Dios los entregó a un, ¿te acuerdas? Que eso cuando lo tenemos, pero no lo analizamos y lo llevamos a nosotros, pues puede generar tanta frialdad, ¿no? Pero esto es para... Pastor, voy a que, no es que la iglesia no lamentará, porque también muchos lamentarán o lamentaremos el no haber escudriñado esto, ¿sí? Porque si decimos que la iglesia no va a estar ahí, que no va a lamentar, pues entonces como diciendo, salvo siempre salvos, No, sino que necesitamos escudriñar para entender que el Señor nos vaya despertando eso, recordando lo que ya nos habló, que en Apocalipsis está hablando lo que ya nos habló en Zacarías, en Daniel, en Génesis. no estoy de acuerdo, Luchito. Entonces, pero sí, De las 10 vírgenes, ¿quiénes se van a lamentar? Las insensatas. ¿Cómo? Luchito, ahora el micrófono. Las Dianita, insensatas. las insensatas, las 5 insensatas. no todas las sensatas, ¿cierto? Cuando leemos al Señor Jesús dice que vendrán los ángeles y recogerán a sus. Cuando leemos Tesalonicenses, eso va a generar, eso no va a generar lamento. En la iglesia no va a generar, la verdadera iglesia no va a generar lamento. Va a generar gozo, ¿cierto? Sí, hay que acordarse pues de que, como dice el Señor Jesús, pues es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero en su momento pues se ha de ver quiénes son los suyos, ¿no? Y el Señor dice, entra en el gozo del Señor, y a los otros les dice que allá será el lamento y el crujir de dientes. Sí, así es. O sea que, ¿quiénes lamentarán? Por eso es bueno determinar quiénes son los que van a lamentar, ¿no? Los que lo traspasaron, ¿cierto? En ese sentido, Israel, cuando vemos Zacarías, y todos los linajes de las tribus, pues todos aquellos que no creyeron, ¿no? Porque por lo menos por lógica, los que creímos, nos vamos a gozar. Yo creo que sí, vamos a saber que ya se terminó todo esto, ¿no? Por lo demás me queda recibir la corona de gloria, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Yo no creo que uno vaya a lamentarse, lloraremos de alegría, ¿no? Pero no lamentar, es que ese lamento pues, hace referencia a un dolor por no haber creído, ¿no? Y traspasarlo. Sí, yo nos guardé que seamos esos. Sí, eso es claro. Me dice Edison, sí, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Entonces, pero debemos siempre estar en que debemos escudriñar para no estarnos ahí como quieticos, ¿sí? Como estancados. Porque no por el hecho de que vamos a la iglesia y escuchamos o de pronto leemos algo, entonces ya lo damos por hecho. Muy bien. Para que no por ello seamos piedra de tropiezo. Para estar verdaderamente escudriñando, y es el Señor quien da eso. El que ya derramó de su espíritu, eso es verdad. Y nos hizo nuevas criaturas. Pero también Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Sí, no es tampoco que nosotros estamos aquí porque quisimos estar o porque somos capaces de estar aquí, sino es Él quien produce en nosotros eso. Toca leer bien ese texto también. Pues, porque es que, o si no, pues todo el que va a la iglesia entonces es salvo. Entonces no existiría ese versículo de que aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Sí, pero yo quiero, sí, pero hay que leer ese produce el hacer como el querer, como el hacer,
de qué nos está hablando, porque a veces lo usamos también como coloquialmente, ¿no? ¿Apagó el micrófono? Necesitamos, por eso dice por eso el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, necesitamos el completo consejo de Dios. Y es Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Bueno, ahora Es todo Luchito. y tenerlo en... Pues yo, aunque no parezca, pediría a Dios en este momento que derrame en nosotros ese espíritu de gracia y de oración. Porque también Él dice que pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Si nosotros de alguna forma vamos a su mies, a esa cosecha, es porque Él nos ha traído. Porque de hecho dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Pero también dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Para que ninguno se gloríe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Padre, te doy gracias porque has derramado de tu espíritu, de tu amor en nosotros para que nos amemos unos a otros. El amarnos no es alcahuetearnos y decir que todo está bien y palmadita en el hombro o en la espalda. Es llamarnos la atención, como dices cada uno, al hermano o aquel que está apartado, verdaderamente apartado, no como nos dicen que somos los apartados, no, sino aquel que está apartado de ti, Señor. Dice que nos expongamos los unos a los otros para que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros. Padre, te doy gracias por este tiempo, recordando tus palabras que dicen, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Que no seamos aquellos, Señor, que dejamos de congregarnos y que demos por hecho cualquier forma de hacerlo. Y que demos por hecho que conocemos tu palabra y que ya somos salvos, siempre salvos. Sino que tu palabra nos dice, venid a mí y estemos a cuenta, acércate a mí, yo me acerco. Venid a mí y estemos a cuenta que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, por este estudio, Señor, por lo que nos permites escudriñar y entender hoy, que quizás no entendíamos ayer o hace un rato, Señor. Permítenos entender un poco más y vivir más lo que ya entendemos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Te pido que los que no están en casa, los lleves a casa en paz, Señor, en tu protección, y que nos des sueño, Señor, reparador, para que mañana tengamos un día excelente y nos gocemos y nos alegremos en él, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero chévere, así Amén. más. Gracias. Feliz Gracias, noche. hermanos, por el tiempo. Chao. Bueno, entonces donde Francisco, creo. ¿Listos? Listo. El domingo, ¿sí? Sí. Listo. Chao, gorditos.